Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Buenas noches, profe. Buenas Bien, sí, noches, señor. profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe. Otro día también así, bien lluvioso, feo, horrible. Bueno, nosotros en la materia, ¿cuál ha sido el último tema? O díganme los 2, 3 últimos temas que hemos venido desarrollando. Extensión de la personalidad, profe. Fue el último tema que vimos ayer. La extinción de la personalidad. Bueno, otra pregunta. ¿Este curso se acaba cuándo? El 7 de diciembre. 7 de diciembre. Es que hoy, mañana es jueves, no, viernes, ¿no? No, jueves. Pues no es viernes. Bueno. 7 de diciembre. Uy. Ya no. Viernes 20 de noviembre. Viernes. Esperan. 6. Apenas como para cortar y empezar el tema de la teoría general del proceso. Okay. Sí, es que los dos temas son excesivamente largos. Entonces vamos a empezar con la teoría general del proceso. De exámenes, ¿qué dijimos ayer? Que ustedes... Ya tenemos los grupos conformados, profe. Ya nada más es que pues ya tenemos los temas asignados. Hacer tipo exposición, profe. Ya como que cada grupo, digamos, tiene 4 temas de lo que Sumar se nos indicó. Y pues hacer la exposición. Entonces usted nos indicará la fecha de entrega pues del examen. Pues, de las exposiciones, perdón. Entonces, mañana es jueves. Mañana es jueves 19. Ustedes estarían como listos para hacer exámenes 19 y 20 de noviembre. Jueves 19, sí, y 20 viernes. ¿Sí estarían en condiciones? Profe, empezar las exposiciones de mañana. Empezar a hacer el examen mañana. Jueves, para ocuparnos jueves y viernes en el examen. Profe, pero es que son muchos temas. Sí, pero ¿en qué quedamos anoche? Que cada uno cogería un tema. Ustedes no me entendieron lo que dije anoche. Que de todos los temas que hay, usted, su grupo, coge un tema. ¿Solo es uno, profe? Dígame. ¿Solo es uno? No, o sea, lo que quiere decir el profesor es de que de los 17 temas que él dijo, cada grupo ya asignará, pues, o sea, suponiendo ya 4, y pues el grupo va a explicar ese tema. Eso es. Eso es. Entonces, ¿cuál es el miedo? Que es que hay muchos temas. Usted no me va a hablar de los 17 temas. Su grupo tenía que haberse reunido hoy a escoger un tema. Uno. ¿No lo hicieron? Profe, pues ya lo estábamos acomodando hoy. Pues ya salieron 3 grupos, aproximadamente a cada grupo le tocaron ya 5 temas. Y pues de cada grupo está conformado por 4 personas. Como que a cada grupo le tocaron 5 temas.
Es que lo hicimos así, profe. O sea, en un grupo hay 4 personas y ese grupo escogía 5 temas. O sea, los 17 temas los repartimos en los 3 grupos. Una Ah, suposición, una bueno. suposición. El grupo uno escogió, digamos, objetivos del derecho, principios de la personalidad, atributos de personalidad y extensión de la personalidad. Entonces, el grupo 1 va a explicar esos temas. El Perfecto. grupo 2, el grupo 2 va a explicar otros temas y así Otros temas y sucesivamente. así. Bueno, perfecto, de acuerdo, al pelo. Entonces ya los grupos están formados y cada grupo ya tiene sus temas. Esa es mi Sí, pregunta. señor. Están ya formados y tienen sus temas. Entonces, dediquémosle, sí, mañana es 19, jueves, ¿cierto? Jueves y viernes. En esos 2 días, jueves y viernes, tienen que pasar los 15 que pertenecen al curso. Los 15 o más, creo que son más de 15. Son como unos 17 alumnos. Entonces, ¿quedamos así o no quedamos así? Sí, profe. Jueves 19 y viernes 20. Exposición de esos temas. Entonces, cada grupo me dice, nuestro tema es estos. Primero, segundo, tercero, cuarto y 5. 4 y 5. Y sobre eso vamos a hablar. ¿Ok? Sí, Bueno, profe. bien. Mientras tanto, ya yo quiero como empezar a meterme en la otra materia que les pusieron, que es la teoría general del proceso. ¿Ok? Porque ese tema es largo. Vamos a ver hasta dónde podemos verlo. Bien, la otra materia entonces se llama teoría general del proceso. Yo voy a ir despacio porque puedo ir tomando notas. La teoría general del proceso es la ciencia. La teoría general del proceso es la ciencia que busca el estudio del derecho procesal, partiendo de una teoría común. Es decir, es la base, es el tronco común de los principios generales aplicables a todas las ramas del derecho procesal. Entonces, todo lo anterior significa que todo enfoque, que todo estudio del derecho procesal se debe hacer partiendo de la base común. Entonces, la razón de ser de la teoría general del proceso radica en la necesidad de establecer los principios básicos del derecho procesal. La razón de ser
de la teoría general del proceso radica en la necesidad de establecer los principios básicos del derecho procesal. El derecho procesal nace como una reacción a la forma primitiva de hacer justicia. El derecho procesal nace como una reacción a la forma primitiva de hacer justicia. Cuando surge el concepto de que es ilícito hacer justicia de mano propia o por la propia mano. Entonces, como el hombre no vive solo, no vive aislado, sino que vive en sociedad, por cuanto el hombre por naturaleza es un ser sociable. Al vivir el hombre en sociedad, se le presentan conflictos, controversias de diverso orden. Por eso, en el derecho romano hay una máxima que reza, dice, ibi societas ibi jus. Ibi societas ibi jus. Donde está la sociedad, está el derecho. Entonces, el derecho impone normas de conductas, regula la vida del hombre en sociedad. Entonces, el derecho procesal responde a una necesidad de encauzar la acción de los asociados en el deseo de proteger sus intereses contra terceros. Entonces, el derecho procesal se va a ubicar dentro del derecho público, porque la actuación del derecho procesal se debe surtir ante las ramas del poder público, o sea, la rama jurisdiccional. Tenemos entonces que el hombre, en el desarrollo histórico de la humanidad, ha establecido tres formas para solucionar sus conflictos. Entonces,
Hay tres formas tradicionales de solucionar los conflictos. La autodefensa o autotutela, 1. La autocomposición y la heterocomposición. Entonces es la doctrina la que ha establecido tres formas de solución de conflictos. Autodefensa, que también se llama autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Miremos la primera, la autodefensa o autotutela. Es sin duda alguna la más antigua, la forma más antigua de solución de conflictos o controversias. En su forma, en su más primitiva reacción, que es la fuerza. Entonces, la fuerza es la fórmula sancionadora. Y así, sobre esa base de la fuerza, se estableció la famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Pero no dos ojos por un ojo. No. Si tú me sacas un ojo, yo tengo derecho a sacarte un ojo. Si tú me sacas a mí un diente, yo tengo derecho a sacarte un diente. ¿Por qué? Tiene que haber proporcionalidad. En la autodefensa tiene que haber proporcionalidad. Si me sacaste un ojo, pues yo tengo todo el derecho de sacarte a ti un ojo. Entonces, la autotutela o la llamada autodefensa se caracteriza porque no hay un conciliador, no hay un juez que resuelva las diferencias. Es la imposición de una parte a la otra. Claro que hay unas actuaciones que son legales, como la llamada legítima defensa. El derecho de huelga también es otra manifestación. Entonces, si tú me atacas, yo tengo derecho a defenderme. Entonces eso es la legítima defensa. La autotutela. La otra forma de solución de conflictos se va a llamar autocomposición. La autocomposición es la solución del conflicto o controversia por las propias partes, es decir, entre ambas, sin que una le imponga nada a la otra. Entonces la autocomposición se da cuando las partes se ponen de acuerdo en la situación de un conflicto sin acudir al órgano jurisdiccional del Estado. Entonces, caso típico de la autocomposición se va a llamar transacción. Transacción entonces es el acuerdo a que llegan las partes para resolver un problema. Eso se llama autocomposición. La heterocomposición. La heterocomposición es la solución del conflicto por un tercero. En un comienzo, primitivamente, se conoció la figura del árbitro y después la figura del juez.
Entonces, tradicionalmente se habla de 3 clases de heterocomposición. ¿Cuáles son esas 3 clases de heterocomposición? La judicial, la arbitral, la conciliación. La judicial, como su nombre lo está diciendo. En este sistema encontramos un tercero que es nombrado por el Estado y ese tercero se va a llamar juez. Juez. Entonces, esta forma de heterocomposición en el proceso es la forma de solucionar las controversias mediante la función jurisdiccional del Estado. Entonces, el Estado se abroga para sí la función sancionadora, la función de resolver el problema. Entonces, el Estado en el campo jurídico cumple con una doble función. De una parte, mediante una de sus ramas, la llamada la jurisdiccional, debe brindarle la tutela jurídica al que acuda en busca de protección para sus derechos vulnerados y amenazados. Entonces debe brindarle la tutela. Otra de las formas es la arbitral. Las partes designan árbitros y someten a su decisión a los árbitros la definición del conflicto. La justicia arbitral es quizás la más primitiva y original, pero no ha tenido un verdadero desarrollo porque la justicia arbitral es costosa. Usted va a la Cámara de Comercio y pide entonces el nombramiento de unos árbitros para que le solucionen su problema. Y estos árbitros cobran mucho, son costosos, pero existe la justicia arbitral. La conciliación. La conciliación es otra solución del conflicto, es decir, hace parte de la heterocomposición. Entonces, ¿la conciliación qué es? La conciliación es un acto efectuado por las partes con intervención del funcionario jurisdiccional. Y mediante la conciliación se puede llegar a un arreglo que puede ser total o parcial. Realmente lo ideal sería que todo se arreglara por conciliación. Eso sería lo ideal, la conciliación. La forma de arreglar los problemas a través de una conciliación. Pero, desgraciadamente, no es así y las partes van a un proceso. Alguien demanda, alguien contesta demanda. ¿Qué características tiene el derecho procesal? Entendiendo por características el derecho procesal los distintivos que lo diferencian del derecho sustancial o material. Entonces, la doctrina, en su gran mayoría, considera que las características del derecho procesal son instrumental, autónomo, de orden público y formal. Repito entonces, las características del derecho procesal son instrumental, autónomo, de orden público, formal. La primera característica del derecho procesal es ser instrumental, por ser el medio obligado y necesario para hacer efectivo
los derechos consagrados en las demás normas del derecho sustancial. Entonces, por sí solo, el derecho procesal no cumple ningún fin. Toda su importancia se encuentra junto al derecho sustancial. Ahora, el derecho sustancial aislado tampoco cumple ninguna función. Entonces, derecho sustancial y derecho procesal son un binomio independiente, pero indisoluble para el logro del fin que buscan, para solucionar el problema. El uno no es suplemento del otro. Se complementan necesariamente para cumplir la misión del Estado, pero el uno no es suplemento del otro. Eso es la característica llamada instrumental. Autónomo. El derecho procesal es autónomo. ¿Por qué? Porque tiene sus normas propias. Se maneja con sus propias instituciones y con sus principios especiales. Es autónomo el derecho procesal. El derecho procesal es de orden público. Significa que sus normas no se pueden contravenir por acuerdo entre las partes o porque una de ellas no las quiera cumplir. Entonces, esta característica está plenamente aceptada en nuestra legislación procesal civil cuando en su artículo 6 dispone, dice, las normas procesales son de orden público, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento. El derecho procesal es formal por cuanto regula la actividad jurisdiccional en contraposición del derecho material o sustancial que determina el contenido. Es la materia, la sustancia de la función jurisdiccional. ¿Cuál es el objeto del derecho procesal? El objeto del derecho procesal es regular la función jurisdiccional del Estado. El objeto es el de regular la función jurisdiccional del Estado. Especialmente ¿en qué? En la solución de conflictos entre particulares. En la solución de conflictos entre particulares y el Estado. La prevención e investigación y sanción de los delitos. La tutela del orden jurídico constitucional. Y la tutela de la libertad individual. Ese es el objeto del proceso. Regular la función jurisdiccional del Estado, especialmente en la solución de conflictos, de conflictos entre particulares, la prevención, investigación y sanción de los delitos, la tutela del orden jurídico, la tutela de la libertad individual. ¿Cuál es el fin del derecho procesal? El fin es garantizar la tutela del orden jurídico. Por lo tanto, la armonía y la paz social mediante la solución pacífica, imparcial, pronta y justa de los conflictos por medio de la función jurisdiccional del Estado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el fin del derecho procesal? Garantizar la tutela del orden jurídico, garantizar la armonía, la paz social, mediante la solución pacífica, imparcial, pronta y justa de los conflictos. ¿Cuál es la razón del derecho procesal? ¿Cuál es la razón de ser
razón de ser del derecho procesal. Primero, regula al ejercicio de la soberanía del Estado aplicada a la función jurisdiccional. Es decir, administra justicia a los que acuden a la rama judicial del poder público. Administra justicia en busca de tutela jurídica. Segundo, establece el conjunto de principios que deben garantizar y hacer efectiva la acción de los asociados para la protección de la vida, su dignidad, su libertad, su patrimonio, todos sus derechos frente a terceros particulares. No se puede hablar de Estado de Derecho ni de orden social sin una organización jurisdiccional. Repito, no se puede hablar de Estado de Derecho ni de orden social sin organización jurisdiccional. Y no podemos concebir la organización jurisdiccional sin el derecho procesal. Porque en la medida en que se desarrolle todo esto, está el derecho procesal. Se perfecciona por la organización jurisdiccional. Tercero, cuando el derecho sustancial es violado, se hace indispensable el derecho procesal para regular los efectos de esas violaciones y la manera de restablecer los derechos y las situaciones jurídicas vulneradas. Por esta razón, el derecho sustancial sería inocuo sin que se estableciera el procedimiento legal para su tutela y su restablecimiento. No sirve de nada reputarse titular de un derecho si no se puede, si no se logra su efectividad. Es tanto como no tenerlo. La naturaleza jurídica del derecho procesal. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal? Entonces, se entiende por naturaleza jurídica la ubicación que tenga, es decir, la ubicación que el derecho procesal tenga, si pertenece al derecho público o al derecho privado. Entonces, el derecho procesal es un derecho eminentemente público. Pertenece al derecho público. No pertenece al derecho privado. Es al derecho público. Bueno. Entonces, ¿qué sería el derecho procesal? Entonces, el derecho procesal es el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado. El derecho procesal es el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos, Por tanto, fijan los procedimientos que se van a seguir para obtener la actuación del derecho positivo. Entonces, sintetizando, podremos decir que entendemos por derecho procesal el conjunto de normas jurídicas dictadas por el Estado para el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Qué es el derecho procesal? Conjunto de normas jurídicas dictadas por el Estado para el ejercicio de la función jurisdiccional.
¿Cuáles serían los principios constitucionales procesables? Los principios constitucionales procesales tienen que ver con la territorialidad de la ley. El artículo 101 del Código Penal establece los límites del territorio, pero debe entenderse en el sentido amplio de su contenido, por cuanto también hacen parte del territorio nacional las embajadas, las naves, las aeronaves de bandera colombiana, donde se aplica la jurisdicción colombiana. Primacía de los derechos humanos y amparo de la familia. El artículo 5 de la Constitución Política establece que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a las familias. Las ampara como una institución básica de la sociedad. Responsabilidad. El artículo 6 de la Constitución establece que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa, pero también delinquen por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. A ver si yo contigo un momentico aquí la Constitución Política. Deberes de las autoridades de la República. El artículo 2 de la Constitución Política establece, dice, son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces, deberes de las autoridades de la República. Nos encontramos entonces en el artículo 2. Y resumiendo, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Garantías judiciales. Miremos el artículo 28 de la Constitución. Dice,
Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formales legales y por motivo previamente definido en la ley. Y tiene algo más el artículo 28. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Entonces, si una persona la detiene, en 36 horas tienen que definir a quién van a enviar a esa persona detenida. Tiene que ponerlo a disposición de un juez. Porque si pasan 36 horas, entonces se puede intervenir con una solicitud de habeas corpus. Y entonces se pide aplicar el habeas corpus. ¿Cómo es eso? Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, a mí me privan de mi libertad, pero creo que yo estoy ilegalmente privado. Tengo derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en cualquier tiempo, por sí mismo o por intermedia persona, el llamado habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Entonces, me privan de la libertad de una forma ilegal y no me han puesto a disposición de un juez ni nada. Y llevo más de 36 horas. Entonces yo interpongo el recurso de habeas corpus. Y entonces, ante quien interponga ese recurso, el juez me tiene que poner en libertad. ¿Por qué? Porque no se me vinculó al proceso. Fui privado de mi libertad y tengo derecho a invocar ante cualquier entidad en cualquier tiempo el famoso habeas corpus, que debe resolverse también en el término de 36 horas. Otro de las otro de los principios, digamos así, principios constitucionales procesales, es el del artículo 28 de la Constitución, que dice: toda persona es libre. Toda persona es libre. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido por la ley. Entonces la persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Entonces, toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud del mandamiento escrito de autoridad judicial.
Entonces la persona detenida debe ponerse a disposición del juez competente para que dentro de las 36 horas siguientes decida, tome una decisión correspondiente y entonces diga si sigue detenido o si lo pone en libertad. Doctor, una pregunta. Señor, Una persona que está en este momento sindicada y por cuestión de la pandemia no ha sido llevado ante juez. Motivos que no hay de pronto un vehículo para transportarlo o ponen una fecha de pues para juzgarlo y para que puedan exponer ese caso, pero por cuestión de pandemia es legal que esa persona siga en este momento, siga en prisión y no se le haya resuelto el caso y de pronto, no sé, si han interpuesto una habeas corpus y nada tampoco. Entonces, ahí qué pasa con este caso. bueno. El artículo 30 de la Constitución establece que quien estuviere privado de su libertad y cree estarlo ilegalmente, esa persona que está privada de la libertad y considera que está ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en cualquier tiempo, por sí misma o por interpuesta persona, el habeas corpus. Ese habeas corpus debe resolverse en el término de 36 horas. Ese es el punto clave. Porque es que si está detenido y no le han dicho por qué está detenido, qué delito cometió, pues entonces hay una detención privativa de la libertad y yo tengo derecho a invocar mi libertad, como a través de la solicitud del habeas corpus. Eso es, digamos, novedoso, ¿no? Entre nosotros. La aplicación del habeas corpus del artículo 30. Pero esa persona que usted me dice, a los secuestros, caray. Ya no. Aló. ¿Me están oyendo o no? ¿Sí? Sí, profe, se le escucha. Sí, profe, sí. Sí, señor. Bueno. Porque otra cosa es la violación del llamado debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución. El artículo 29 nos dice, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante un juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 29 de la Constitución? Que el debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, a las leyes que existían para el momento del acto, que se le imputa ante un juez o tribunal competente con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
Ese es el debido proceso. Entonces, del debido proceso se derivan muchas consecuencias. Por ejemplo, el de que al reo se le debe aplicar la ley más favorable. Así sea posterior, se tiene que aplicar de preferencia a la ley restrictiva o desfavorable. Establece también el artículo 29 la presunción de inocencia. Dice, toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Por eso a veces en los juzgados, en la fiscalía, cuando la persona la llaman a indagatoria o una declaración, viene la empleada del juzgado. ¿Y usted cómo se declara? Qué pregunta tan estúpida. ¿Y usted cómo se declara? Pues obviamente que se va a declarar inocente, inocente. ¿Por qué? Porque toda persona se presume inocente. Entonces usted, Estado, pruébeme lo culpable, pruébeme que soy judicialmente culpable. Entonces, ¿cómo quiere que me declare inocente? Y se presume que yo soy inocente. Y tienen que probarme lo contrario. El Estado tiene que quebrar la presunción de inocencia. También, dentro de este debido proceso, se tiene que quien esté sindicado, quien resulte sindicado de un delito, tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado contractual, o sea que él paga el abogado, o de un abogado de oficio que le nombra el Estado. Bien. Hay otros principios que consagra el debido proceso. Es el hecho de que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada. Eso es lo que se llama el derecho de impugnación. Derecho de impugnación que está en el artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. Esto de que el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único, eso es lo que se conoce con el nombre de reformatio impeius. Toda sentencia judicial puede ser apelada o consultada, pero el superior, si se interpuso un recurso y la sentencia sube al superior, el superior no puede agravar la pena impuesta. Y si lo hace, incluye en la reformatio impeius, en la reforma en peor. Porque si el superior va a revisar la sentencia, no puede revisarla empeorando la situación al sindicado o al procesado. Hay algo nuevo en nuestro derecho que existe en otros países. Se conoce con el nombre de aprehensión ciudadana. Existe en otros países. Esto es lo que nosotros llamamos aquí flagrancia. Flagrancia.
Flagrancia es cogerlo a uno con las manos en la masa. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Entonces, cualquier persona puede detener a una persona que esté delinquiendo. La detiene para mandársela al juez. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Hay una nueva disposición que facilita la aprehensión del bandido. Porque antes alguien cometía un delito, corría, se escondía en su casa y ya la policía no podía entrar en la casa. Necesitaban una orden de allanamiento. Hoy, si los agentes de la autoridad persiguen al bandido y el bandido se refugia en su propio domicilio, la policía puede penetrar en él para el acto de la aprehensión, para agarrarlo. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Es que yo estoy en casa ajena, usted no puede entrar ahí. Sí, sí. Nosotros podemos penetrar en su propio domicilio o en domicilio ajeno para agarrarlo. Hay un principio de no autoincriminación consagrado en el artículo 33 de la Constitución. ¿Qué dice el 33? Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. No autoincriminación es lo que consagra el artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. Yo no puedo ser obligado a declarar contra mi esposa, contra mi compañero permanente o contra mi compañera permanente o contra un pariente dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Hay unas prohibiciones que hacen parte del debido proceso. El artículo 34 de la Constitución. ¿Qué dice? Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Sin embargo, por sentencia judicial, se puede declarar extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito o adquiridos en perjuicio del tesoro público. Entonces se puede declarar extinguido el dominio en esos casos, cuando se ha adquirido de forma ilícita. La administración de justicia es función pública. Eso lo dispone por allá el artículo 228 de la Constitución. 228. La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia
y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Eso trae el artículo 228. Entonces, ¿a qué se refiere el 228? A la administración de justicia. Administración de justicia, que es una función pública. La administración de justicia es función pública. Eso dice el artículo 228 de la Constitución. La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley. El artículo 113 de la Constitución establece que las diferentes ramas del poder público tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. En fin. Acceso a la justicia, otro principio de derecho procesal del debido proceso. El artículo 229 de la Constitución nos indica que se garantiza el derecho que tiene toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. Entonces, acceso a la justicia. Eso nos reza el artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. Criterios para la aplicación de la ley. El artículo, no ya 229, sino 230, establece que los jueces en su providencia solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Entonces, la actividad judicial. Principios generales de procedimiento. ¿Qué entendemos por principios generales de procedimiento? Por principios generales de procedimiento, aquellos que miran la organización del proceso. Estos varían de acuerdo a las circunstancias políticas, económicas y sociales imperantes en el Estado. Y entonces, en Colombia consideramos que pueden ser los siguientes. El día de la inmediación, de la eventualidad o preclusión, de la economía procesal, el de las dos instancias, el de la lealtad procesal o probidal o buena fe de la imputación del proceso, de la motivación de las sentencias. Entonces, ese artículo 32 hace parte de los principios generales del procedimiento. Bueno. Miremos los principales principios del derecho procesal.
Hay varios. Está el principio de la inmediación, principio de la eventualidad, principio de la preclusión, principio de la economía procesal, principio de las dos instancias, principio de la lealtad procesal, principio del impulso del proceso, principio de la motivación de las sentencias, y así, principio de cosa juzgada, el principio del non bis in idem, así hay un montón de principios. Entonces, el derecho procesal o el Código General del Proceso nos señala cuáles son, qué principios hay y cuáles son. Entonces, tenemos el artículo 6 de la Constitución. No, Constitución no. Artículo 6 del Código General del Proceso. Artículo 6, miremos a ver. ¿Qué dice el Código General del Proceso? Principio de la inmediación de la prueba. El juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones. Entonces, antes de seguir con todos estos principios, el nuevo Código General del Proceso es la ley 1564 de julio 12 del año 2012. Ley 1564, julio 12 del 2012. Entonces miremos cómo está más o menos formado este código. ¿Cuál es el objeto del código? El objeto del código es regular la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Y se aplica a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. A las acciones de particulares y autoridades cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. Por ejemplo, en los consultorios jurídicos, cuando usted está trabajando como alumno de la universidad en un consultorio jurídico y usted ayuda a las partes en una conciliación, usted ahí actúa como juez, como juez. La Constitución lo considera usted juez en ese momento. Juez. Y entonces usted se tiene que comportar como verdadero juez. Vamos a ver qué nos dice la Constitución en el artículo 116.
Dice el 116, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal militar. Y acá, en el inciso tercero del artículo 16, tenemos algo excepcional. Dice, excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Y más adelante dice, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes. Entonces, cuando los estudiantes de la universidad tienen que ir a trabajar al consultorio jurídico y lo hacen para ayudar a las partes, entonces están investidos transitoriamente de la función de administrar justicia. Son jueces. Fíjense ustedes que son jueces que no los nombra la corte ni el tribunal ni nada. Es la Constitución que dice que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados o de conciliadores. Entonces, cuando el estudiante de nuestra universidad va al consultorio jurídico, allá a ayudar a las conciliaciones y es nombrado para asistir a los que están en conciliación. Entonces van en condición de conciliadores y los conciliadores son jueces, pero transitoriamente, ¿no? Y jueces para ese cargo. Entonces, el objeto del Código General del Proceso es un objeto amplio. ¿Por qué? Porque regula todos los procesos que versen sobre asuntos de naturaleza civil, comercial, de familia y agraria. Rige también para los procesos de otras áreas del derecho, de conocimiento de los jueces que pertenezcan a otras especialidades. Regula las actuaciones que realicen las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Impera también en los procesos y demás actuaciones procesales que adelanten los particulares en ejercicio transitorio de la función jurisdiccional, como dijimos hace un ratico, en su calidad de árbitros o de conciliadores. Por ejemplo, los procesos de naturaleza laboral se siguen por el Código Procesal del Trabajo, pero la actividad probatoria se sigue por el Código General del Proceso. Entonces, muy bien. Los procesos de naturaleza laboral se siguen por el Código Procesal del Trabajo, pero la actividad probatoria que haya en esos procesos, en esa se tiene que aplicar el Código General del Proceso. Otro de los principios generales que trae este código es el de que toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable. Entonces, todos tenemos acceso a la justicia. Toda persona
grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional para el ejercicio de sus derechos, la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable. ¿Y cuál es la duración del proceso? ¿Cuál es esa duración del proceso? Máximo 1 año. 1 año. Y no de años, como se tenía antes, de 1 año. Vamos a ver qué nos dice por acá el 121 del Código General. Duración del proceso. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a 1 año. ¿Cuánto debe durar un proceso? 1 año. 1 año para dictar sentencia de primera o de única instancia. 1 año. Ahora, que se apeló, entonces el plazo para resolver la segunda instancia no puede ser superior a 6 meses. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuánto dura el proceso? 1 año. ¿Y cuánto en la segunda instancia? 6 meses en la segunda instancia. Bueno. Pero resulta que le llegó el término de los 12 meses y el juez no resolvió el proceso, no dictó sentencia. Entonces, este mismo artículo nos dice que excepcionalmente el juez o el magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva hasta por 6 meses más. O sea, que dejó transcurrir 12 meses, no lo resolvió. Entonces, él puede autoprorrogarse la competencia 6 meses más para resolver. Y entonces él da explicación de la necesidad que tuvo para pues, dar 6 meses más para resolver el proceso. Y ese auto no admite ningún recurso. Bueno, el banco le dijera yo que es novedoso. Entonces, acceso a la justicia. El tiempo de duración del proceso, 12 meses. 12 meses. Este Código General del Proceso nos informa que las actuaciones se deben hacer en forma oral, pública y en audiencia. Las actuaciones se cumplen en forma oral, pública y en audiencias. Salvo las que expresamente se autoricen realizar por escrito. Por ejemplo, la demanda. La demanda hay que hacerla por escrito. La contestación de la demanda también por escrito. Las excepciones del demandado por escrito. La contestación de una y otra de las excepciones por escrito. Entonces, por ejemplo, el trámite del recurso de apelación contra autos, ese se hace también por escrito. Entonces, el proceso nuestro es por oral y por audiencia. Entonces, las actuaciones en todo
las ramas del derecho. Los procesos deben realizarse en forma oral, pública y en audiencias. Bueno. Pero sigamos con los principios que veníamos hablando. Hay un principio que es muy importante. El llamado principio de la inmediación. Principio de inmediación. ¿Qué significa eso? Que el juez debe practicar personalmente todas las pruebas. Todas las pruebas las tiene que practicar el juez personalmente. Eso se conoce con el nombre de principio de la inmediación. Puede comisionar para la realización de algunas, pero expresamente cuando el código lo autoriza. Entonces, es la presencia física e intelectual del juez en el desarrollo del proceso y especialmente en la práctica de pruebas a lo que se refiere el llamado principio de la inmediación. Hay un principio, por supuesto que no vamos a verlos todos, vamos a ver los más importantes. El principio de la preclusión. Esta palabra preclusión viene del latín occludere, que significa cerrar, clausurar. Entonces, el fenómeno de la preclusión resulta cuando se ha cerrado a las partes la oportunidad de realizar determinado acto procesal. Entonces, precluyó, le precluyó la oportunidad, le precluyó el término. Si la ley me da 3 días para interponer algún recurso y yo dejo pasar esos 3 días, entonces me precluye el término para hacerlo. Preclusión, el principio de preclusión. Hay otro principio muy importante que es el principio de las 2 instancias. Eso tiene que ver cuando se interpone el recurso de apelación. Entonces, todas las actuaciones que se surtan ante los jueces, en principio son apelables. Apelables. Entonces, las decisiones que toma un juez de inferior categoría, esas decisiones pueden ser revisadas por ciertos recursos, primordialmente el de apelación. Y va a ser revisada por otro funcionario de jerarquía superior, que supone mayor experiencia, mejores conocimientos de derecho, y es el encargado de decidir sobre la revisión de la providencia recurrida. Entonces, que se produjo
un fallo, se produjo una sentencia, esa sentencia puede ser apelada ante el superior. Entonces, en Colombia, pues hablamos de dos instancias. La primera instancia es el juez que profiere la sentencia. Y la segunda instancia es el magistrado del tribunal que va a resolver el recurso de apelación interpuesto. Pero hay quienes dicen que realmente hay tres recursos, perdón, tres instancias. Pues, ¿cuáles son esas tres instancias? Entonces, la sentencia proferida por el acuo, la sentencia proferida por el adcuen en el recurso de reposición. Entonces van dos sentencias. Y se dice que una tercera es el recurso de casación. Pero es que la casación no es una instancia. La casación es un recurso extraordinario. Pero entonces sí dicen que hay tres instancias. No, no hay tres. Hay dos instancias. Pero algunos le meten la casación como un recurso. Principio de la letra procesal, impulsión del proceso. Principio de la motivación de las sentencias. La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella. Entonces, la motivación de las sentencias. Las sentencias deben estar motivadas. La motivación de la sentencia debe limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones de ellas, a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad, doctrinarios, etc. La parte resolutiva de toda sentencia tiene unas palabras sacramentales. Administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. En consecuencia, administrando, yo fulano de tal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelvo tal cosa. Esa es la parte resolutiva. La parte resolutiva se profiere bajo la fórmula administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Esas son las palabras sacramentales para la parte resolutiva de la sentencia.
Hay un principio muy importante, que es el principio de la valoración de las pruebas por el juez. Para administrar justicia en cualquiera de sus ramas, civil, penal, laboral, contencioso administrativo, militar, fiscal, es necesario la apreciación de los medios o elementos probatorios que se llevan al proceso. Se trata de determinar cuáles son los principios que se deben tener en cuenta o que debe tener en cuenta el juez para apreciar las pruebas aportadas al proceso y cuáles efectos puede sacar de cada uno los medios de prueba. Entonces hay dos sistemas de valoración. Primero, el de la tarifa legal de las pruebas. Segundo, el denominado de la libre apreciación. Sistemas de valoración de la prueba. El de la tarifa legal de la prueba, llamado sistema legal. Ese sistema legal consiste en imponer al juez preestablecidamente la valoración de la prueba, de forma que la ley ordene si debe darse o no por convencido de ello. El juez se considera un operario, pero toca decir, y nos toca decir, afirmar, que sí estamos convencidos de la prueba. Entonces el denominado libre apreciación, que otorga al juez la facultad de apreciar el valor o fuerza de convicción de las pruebas, fundado en una sana crítica, es lo mismo que hablar de la libre valoración que de la valoración de acuerdo con la sana crítica. Es lo mismo. Es la libre apreciación. El principio de que las sentencias no crean derechos, sino que se limitan a declararlos. Sí. Significa que únicamente la ley sustancial consagra los derechos objetivos y por consiguiente la sentencia no los crea, sino que se limita a reconocerlos o a declarar su existencia. Para iniciar cualquier clase de demanda, el derecho debe existir al momento de formularla. Por tanto, siempre será anterior a la sentencia. Y si ello es así, pues mal puede encontrar su nacimiento en donde no se infiere que el derecho es quien puede encontrar el nacimiento, que el derecho puede ser incierto, pero jamás nacerá con posterioridad a la sentencia. Entonces el principio de que las sentencias no crean derechos, sino que se limita a declararlos. Los ve, los declara, no los crea. Y la verdad procesal significa que el juez solo puede tener por existentes los hechos que aparezcan demostrados en el proceso, de manera plena, completa, y solo con base en ellos puede proferir su decisión. El artículo 164 del Código General del Proceso desarrolla el anterior principio de la siguiente forma. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso. Lo ideal es que la verdad procesal coincida con la realidad de los hechos.
Bien. Yo creo que esta materia es ardua, es bastante difícil de tragar y de ir entendiendo. Te vamos a tomarla así, con suavidad, con suave. No vamos a atarugarnos de conocimientos. Bueno, muchachos, son las que faltan cuarto para las 10. Y no es bueno que las personas salgan a esta hora a coger Transmilenio o irse por ahí. No es bueno. Entonces terminemos esto por hoy y mañana seguimos. Entonces quedamos en que el examen mañana es jueves. Lo hacemos jueves y viernes. Ese es el compromiso, ¿cierto? Sí, señor. Entonces mañana nos dedicamos a oír la exposición y a calificar. Eso está bueno. Me gusta eso. Bueno, entonces, que descansen. Que sueñen conmigo los demás angelitos. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, gracias pues. Bueno, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Que Que descanse. Igualmente, gracias.